Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esperamos que se vayan conectando. Sí, muy buenas noches a todos. Es que Esperemos como que se estés hace muy bien. ojo, Sí, está hacia arriba, ¿no? Tendría que estar así. te pongo la sillita. A ver, vamos a checar las sillitas. Aquí está, mira, no te preocupes. No, ahorita. Ahí está, creo que ahí está. Ya quedó. ¿Ya? Ya quedó, ya quedó. Muy bien, pues vamos, ayúdame a compartir, por favor, Chapis. ¿En dónde comparto? En, En el tuyo, en el en mío. el tuyo, en el mío, en el de todos. En el tuyo necesitas compartirlo. No me permite. Espérame. A ver. Tenemos dos personitas. Hola, hola. Ya está Tere por ahí. Vamos. Que se conectan más, ¿no? Y ya Sí. la ingresas. Ok. Vamos a ver. Ya lo puedes compartir. ¿No, tú crees? No me deja colaborar, ¿tú crees? Dice con... Ahí está ya. ¿La agrego? O esperamos unos minutitos. Dile que si te esperan un minuto, en lo que sea. Estoy esperando ver que se vayan conectando por ahí. Puedes compartir. Correcto. Por ahí vemos a la señora Nelly, que ya está conectada. Hola señora Nelly, muy buenas noches. ¿Cómo está? Vamos a esperar. Ayúdenme compartiendo. Creo que el día de hoy estamos de manteles largos. Es una entrevista muy interesante. De verdad que es una entrevista muy interesante que nos va a ayudar a resolver algunas dudas con respecto al lenguaje, ¿no? Todos los problemitas que pudieran haber del lenguaje. Creo que es el momento para poder resolver todas nuestras dudas en este caso. Vamos a esperar a que se incorporen más personas. 2 minutos. 2 minutitos. Vamos a esperar 2 minutitos más para ver si por ahí se van conectando. Ayúdenos a compartir, señor Nelly, si tiene conocidos por ahí, con sus familiares, con personas que conozcan, que les podría interesar este tema. Sería importantísimo el poder compartirlo, ¿sale? Entonces vamos a esperar por ahí 2 minutitos. Hola señora Nelly, ¿cómo está? Espero que esté muy bien. Vamos a ver. Unos 2 personitas, nada más. 4, me parecen 4. 4, mira, no aparecen 2, ¿tú crees? Me parecen 4. Me parecen. Mira, me parecen 2. Me parecen 4 personas. 4 personas, muy bien, pues vamos a esperar. Esperamos unos minutitos más, nada más. Esperamos a que se vayan conectando. Y de verdad, el día de hoy es una entrevista muy interesante. Ya tuve la oportunidad de platicar un poquitito con Tere con respecto a esto. Y entonces sería importante que si tenemos alguna inquietud, alguna duda con respecto a esto, pues bueno, puedan decirnos sus preguntas, ¿no? En este momento, para que también las puedan responder. Pero también algo bien importante que quiero recalcar sería el hecho de que si ya queremos algo más especializado, si nosotros a lo mejor
detectamos por ahí que nuestros hijos o a lo mejor algún conocido, algún familiar tiene algún trastorno del lenguaje, pues sería importante acudir a un especialista, ¿no? Y de verdad que con Tere sería más que suficiente, creo, por ahí. Entonces, pues vamos a esperar por ahí. Yo creo que ya podemos empezar. ¿Cuántas personas vamos? Camino unas me parecen 2 personas. A mí me parecen cuatro. 4 Cuatro personas. personas. Ya está Ok. conectada desde... Vamos checando. Ahora yo soy producción. Ahora tú eres la de producción. Ok. Yo que no puedo compartir, ¿tú crees? No me aparece para poder compartir el video. Tienes tu compu, tienes ahí el Face, desde ahí lo comparto. Ya. Ya no. Solo tenemos 2 compartidas. Que nos ayuden a compartir. Sí, ayúdenos a compartir. Ayúdenos a compartir para que podamos empezar. Muy bien, vamos. ¿Cómo ves? ¿Ya iniciamos? Para que Sí, si quieres empezar. iniciamos. Para que... Nada más déjame, ahora no me deja unir. Abajito aparece... Sí. Pero no me aparecen, ¿tú crees? Ah, ya está, a ver, vamos a ver. Voy a darle a agregar. Invitar a Tere. Muy bien, vamos a ver. Hola, ¿cómo estás, Tere? Hola, Hola, hola. ¿bien ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Primero que nada, te agradecemos toda la comunidad IFDE por este espacio. Yo sé que había sido un poquito complicado el hecho de poder estar con nosotros, pero bueno, la verdad es que les decía al público que es muy importante para nosotros poder compartir este tipo de temas que en lo particular creo que ayudan mucho, ¿no? Creo que el conocimiento sobre los trastornos del lenguaje es muy difícil a veces identificarlos, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, así es. Sobre todo, considero que se debe de tener información acerca del tema. Es como ahora la pandemia, si no se sabe cuáles son los síntomas o no estamos informados, pues ante cualquier gripita que tenemos y todo, pues podemos pasar por desapercibido. Sin embargo, vamos leyendo, vamos informándonos, entonces sabemos que si presentamos como ardor de garganta, alguna gripita, pues obviamente tenemos que acudir a realizarnos una prueba. Más o menos funciona lo mismo con el tema del lenguaje, tenemos que estar informados acerca del desarrollo del lenguaje y con ello cualquier cosa que detectemos, algún signo que no nos lata, vemos que no aparecen como tal vez algunas cuestiones en un desarrollo normal, sabemos que tenemos que acudir a un especialista. Muy bien, de verdad que sí. Y de verdad, a toda la gente que nos está viendo, de verdad para mí es un gusto poder estar con Tere. Me gustaría pasarles un poquito sobre su biografía con respecto a esto. Ella es licenciada en terapia del lenguaje por el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. También tiene una certificación en desorden del espectro autista, emitido por la Universidad de California. También tiene un diplomado en responsabilidad social por la Universidad de Anáhuac de Puebla. Entre su experiencia profesional, cuenta o es especialista en terapia de lenguaje para niños, adolescentes y adultos. Además, es integrante de la Red de la Infancia y la Adolescencia RIA, terapeuta de lenguaje en la Fundación Down de Puebla, terapeuta de lenguaje en Clínica Integralis, sí, ¿verdad? Y tallerista del programa Vive Mujer, como especialista en la inclusión de personas con discapacidad. De verdad, para mí es un enorme gusto tenerla. De verdad, como dato curioso, yo la tuve como estudiante, la tuve como alumna, y ahora, de verdad, para mí me llena de mucha satisfacción poder compartir este tipo de espacios con ella. De verdad, el poder ver que aquellos chicos que estaban conmigo en las aulas ahora son todos unos profesionales y que siempre están al servicio pues de la comunidad y de la sociedad, creo que
pues no se puede describir con palabras, ¿no? Para mí de verdad es un enorme gusto. Igualmente, Entonces, Abraham, igualmente. sí, de verdad que para mí me llena de mucha gratitud el poder ver que aquellos chicos ahora son profesionistas exitosos y muy, ¿cómo podemos decirlo? No sé, es que de verdad es mucha emoción, sinceramente es mucha emoción el poder compartir un momentito con ellos. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia importante con respecto a este problema, podemos llamarlo problema, que es el trastorno del lenguaje. ¿Es correcto llamarlo trastorno del lenguaje? Sí, bueno, les voy a explicar. Muchas veces se confunde con otra definición que se llama retardo del lenguaje, pero bueno, les explico como la diferencia que hay entre estos dos temas. El retardo del lenguaje es cuando existe una alteración en la adquisición del lenguaje, pero digamos que esta alteración o este retardo no es tan distante. Es decir, normalmente el niño, el paciente, eh, tiene un retardo del lenguaje, es decir, no va a la par con los demás compañeritos, pero es cuestión de meses, versus un trastorno del lenguaje que normalmente varía del año al año y medio. Entonces ya hay como una diferencia muy grande de un nivel normal del lenguaje. Además, el trastorno del lenguaje persiste, es algo que persiste, es decir, este desfase que la persona tiene en el desarrollo va desde la infancia a la adolescencia y a nivel adulto. Es decir, siempre va a ir como dispar que las demás personas de su edad. En el retorno del lenguaje, la persona al acudir a terapia del lenguaje o con algún especialista puede ponerse a la par con un compañerito. Ok, perfecto. Por ejemplo, una pregunta que nos hacían era sobre cómo saber o cómo poder identificar que existe un problema de lenguaje ya en nuestros pequeñitos. Ok, pues normalmente debemos estar muy al tanto de cómo se está desarrollando nuestro pequeño, nuestro niño, nuestro hijo, o incluso los maestros, porque muchas veces son los maestros en el aula los que se dan cuenta que un pequeño empieza a tener como problemas o signos de alerta en cuanto al tema del lenguaje. Entonces, es lo que les decía en un principio. Es muy importante que nosotros sepamos cuál es el desarrollo normal del lenguaje. Yo siempre recomiendo a todos los papás y a todas las personas, pues así como estás al tanto de más o menos a qué edad va a empezar a gatear el bebé, o a qué edad va a empezar a sentarse tal vez sin apoyo o a sostener la cabeza, lo mismo pasa con el lenguaje. Debemos estar al tanto por ejemplo, en los primeros meses, pues sabemos que los niños empiezan a comunicarse con llanto. El llanto es diferenciado, ¿no? Hasta es este chiste de las mamás de, ¿cómo sabes cuando por un llanto, o sea, porque todos escuchamos lo mismo, tiene hambre o tiene sueño o le duele algo? Pero bueno, los niños sí tienen esta intención comunicativa del llanto diferenciado. Entonces, tal vez cuando el llanto, o sabemos que el llanto empieza a tener como un sonido extraño, pues ahí hay un signo de alerta en cuanto al tema del lenguaje. Tal vez si nuestro pequeño no voltea hacia el origen del sonido, gira la cabeza hacia donde se emite el sonido, pues ahí también hay un signo de alerta. No hay balbuceo, tal vez no hay sonidos guturales, no empiezan las primeras palabras, no hay una intención comunicativa, aunque digamos, esto puede ser muy pequeño, es decir, obviamente en los primeros meses no va a haber palabras, pero en un desarrollo normal eh, vemos que hay como signos de alerta, pues ya no debemos de considerarlo algo que debemos de dejar pasar, debemos de acudir con un especialista. Perfecto, muy bien. Y también hilando un poquito esta pregunta, o la respuesta, mejor dicho, ¿a qué edad nosotros podemos identificar? O sea, ¿cuál es el periodo en donde podemos decir que ya hay un problema de lenguaje? O sea, ¿en qué edad podemos determinar que ya hay un trastorno o un problemita de lenguaje en nuestros pequeñitos? Ok, pues sí, normalmente tal vez muy chiquititos no nos vamos a dar cuenta, ¿no?
Incluso hay temas en el que niños con discapacidad auditiva pues empiezan en los primeros meses a tener vocalizaciones, sonidos consonánticos, e incluso muchas veces por eso hay papás que no se dan cuenta que su pequeñito tiene una discapacidad auditiva. Entonces, digamos que los primeros meses es un poco difícil sí detectar tal vez algún problema del lenguaje, pero yo diría que o la edad en la que podrías como ser clave en el que sabes que hay un problema o un signo de alerta es a partir más o menos de los 10 meses. ¿Por qué? Porque empiezan sonidos consonánticos. Normalmente estos sonidos consonánticos los chiquitos los empiezan a producir por imitación. Entonces, si vemos que empieza a haber como una dificultad en repetición de sonidos consonánticos, pues ahí podría haber un signo primerizo de alerta. Y bueno, otra etapa clave, pues es en el primer año de edad. ¿Por qué? Porque empieza ya una etapa lingüística, es decir, nuestro chiquito empieza con las primeras palabras. Ahora, no hay que asustarnos tampoco. Muchas veces no aparece al año exacto las primeras palabras. Empiezan como a los 18 meses, muchas veces. Y esto se puede considerar normal todavía. Sin embargo, si a los 2 años, por ejemplo, mi niño todavía no dice las primeras palabras, ya hay un signo de alerta. Entonces, podría ser, sí, una edad clave los 2 años en cuanto al tema de primeras palabras y la ausencia de las mismas. Ok, perfecto. Y entonces, por ejemplo, tú hablas mucho de signos, que hay que estar muy atento a los signos. ¿Podrías compartirnos un poquito más acerca de estos signos? O sea, ¿qué signos podríamos decir, creo que mi hijo está pasando o tiene esta situación, ya puedo determinar que hay un problema de lenguaje? Claro que sí. Bueno, ahora, el tema del lenguaje es un panorama muy grande, porque muchas veces se confunde el tema de lenguaje y habla. Y bueno, la diferencia está en que el lenguaje son las diferentes vías en las que nosotros hacemos o comunicamos. Es decir, tenemos el lenguaje escrito, el lenguaje receptivo, el lenguaje expresivo. Sin embargo, el se refiere únicamente al tipo de lenguaje expresivo, es decir, la manera en la que nosotros emitimos ideas y pensamientos. Entonces, si hablamos de lenguaje y signos de alerta a nivel lenguaje, es decir, a nivel todo, pues hay signos de alerta, por ejemplo, en los primeros meses mi bebé no balbucea. En los primeros meses no gira la cabeza hacia el origen del sonido. En los primeros meses el llanto suena medio extraño. No hay intención comunicativa, no hay sonidos guturales, no hay repetición silábica. Y bueno, normalmente es a partir de la repetición silábica, las vocalizaciones y el tema también de empezar a emitir consonantes, donde ellos empiezan con el silabeo. Si tampoco mi bebé silabea, aunque no sea con una intención, porque normalmente este tema del silabeo no empieza con un tema significativo, sino simplemente por repetición del sonido, pues ahí también hay un signo de alerta. Cumple el año, por ejemplo, y no aparecen las primeras palabras, no entiende oraciones, no señala o no tiene un vocabulario interno. Es decir, le dices, pásame el agua y el chiquito de 1 año, pues no sabe a qué te refieres con agua. Tal vez no señala su cuerpo, bueno, de este tema del vocabulario interno, no formula oraciones. Son como este tipo de dificultades o signos que nosotros notamos y que además también los chiquitos luego notan, ¿no? Porque se sienten hasta inseguros en la escuela cuando no van a la par con sus compañeritos. Ok, por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, por ejemplo, ¿cuáles han sido las implicaciones con respecto a esta pandemia? Porque en algunos momentos he tenido la oportunidad de platicar con otras personas y nos dicen que ven a sus hijos con un retraso al momento del hablar, es decir, que tienen una edad en la cual ya tendrían que estar hablando y no lo están haciendo.
sí hay muchas implicaciones con respecto a esta pandemia y qué podemos hacer con respecto a esto. ¿O tenemos que preocuparnos por esa situación o no? Sí, claro que sí, la pandemia sí es un factor que ha, bueno, ha tenido tanto temas positivos como negativos al lenguaje. Eh, Escucho como doble audio, no sé si soy la única. Escucho como Bueno, no sé. mi voz repetida, pero no sé. No, no. Sí, te Ah, escuchas bien. perfecto. Este puede tener tanto factores positivos como negativos. En un factor positivo a que me refiero, muchos papás, pues al estar en casa hay un tema de estimulación, ¿no? Ah, a veces los papás por ir a trabajar o salir a trabajar, pues dejaban al niñito con la abuelita y entonces la abuelita no, pues no sé, no podía como prestarle atención o jugar con él o ponía a ver la tele y había un tema de retardo del lenguaje. La presencia de los papás ahora en casa en pandemia pudiera ser que ayude, pero la verdad es que la mayoría de las veces o con la pandemia, pues era el tema de home office e incluso pues había estos chistes de que trabajabas más de lo normal, ¿no? Entonces, en esta tal vez falta de estimulación a los niños, sí hay un retardo del lenguaje. Ahora, el tema de la asistencia a las escuelas ayuda demasiado a los niños porque con la interacción con los demás, con los compañeros, además de la interacción con el ambiente, a partir del cual los niños van visualizando, escuchando a qué se refiere y con ello obtienen un significado y bueno, de esta manera es como ellos empiezan a formar un vocabulario interno que es el que les servirá para el tema de emitir mis primeras palabras, emitir oraciones sencillas. Entonces, con la pandemia y el encierro, pues muchas veces es el tema del uso de tecnologías para que los niños se involucren con el vocabulario. Sin embargo, también para ellos es muy difícil, ya que recordemos que pues tienen un proceso de pensamiento y de complejidad al adquirir vocabulario. El tema de que los niños estén detrás de las pantallas y de temas tecnológicos habla simplemente de un pensamiento puro y meramente abstracto, lo que también dificulta que ellos accedan al lenguaje, porque no están en contacto con objetos del entorno, ¿no? Normalmente a un niño le empiezas a enseñar los sonidos de los animales, pues al llevarlo a alguna granja y con ello ellos empiezan con este tema de las onomatopeyas, incluso muchas veces a los perritos escuchas al niño que dice el guaguá, ¿no? Pues sí, es en esta interacción con el ambiente como ellos empiezan a adquirir un vocabulario. Eh, pues sí, la pandemia y el encierro pues no ayudan mucho en esto. El exceso de las tecnologías y del uso de las tecnologías también es un factor que ha sido negativo para el tema del desarrollo del lenguaje, tal vez la falta de estimulación por el exceso de trabajo por parte de la familia y la falta de relación y contacto con el otro. Perfecto. Muy bien. Bueno, voy a hacer tantito un paréntesis también para si las personas que nos están siguiendo tienen alguna duda, pues la puedan ahí comentar para que también puedan participar en este video y también se puedan resolver algunas de sus dudas. Por ejemplo, en este caso, eh, ¿qué, por ejemplo, tú qué nos recomiendas desde tu experiencia, desde lo que has vivido, qué nos recomiendas a todas las personas que podemos o vemos que hay algún problema por ahí o podemos detectar que a lo mejor hay algo que no está correcto? ¿Qué podemos o cómo podemos identificar y cómo poder ayudar, ¿sí? A identificar ese problema o un problema que tuviera en el lenguaje? No sé si me explico. O sea, mm, ¿cómo, o qué tips nos podrías dar para poder estimular, mejor dicho, el lenguaje con nuestros pequeñitos? Ok, tal vez en este tema de pandemia o nos centramos a un tema de pandemia, que bueno, ahora ya estamos como saliendo más, ya se aperturaron muchas cosas. El, Uno sí está como en demasiado contacto con nuestros hijos y hablarles mucho, mucho, mucho,
procurar este tema de no estarles señalando ni decirles, mira eso, mira ese, pásame esto. No, hay que llamar a los objetos por su nombre para que el niño empiece a consolidar este tema de el objeto y con un significado, ¿no? Y empiece a integrarlo todo en su cerebro para un tema de vocabulario interno. Esa sería una. Dos, ahora, ¿cómo es que nosotros podemos estimular este tema de empezar a tal vez aportar un vocabulario en nuestro hijo o en el niño? Pues con el uso de canciones, jugando con él. Es muy importante el juego con los pequeños. ¿Por qué? Porque es la manera más sencilla de enseñarles el lenguaje. Cuando, por ejemplo, estamos jugando a la casita, pues al estar nombrando a cada uno de los personajes en un juego natural, él empieza a adquirir todo esto. El estar hablando en casa y todos los objetos de los que él se rodea, estarlos nombrando, no permitirle a nuestro hijo tal vez que, evidentemente en un principio, al no tener habla, él va a estar señalando, pero no hay que permitirle o no hay que fomentar este tema de que él señale como medio de comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces por eso hay retardos de lenguaje. De hecho, es una de las causas más comunes del lenguaje, que el niño no hable y solo señale. Eso quiere decir que sí tiene un vocabulario interno, pero recordemos que nosotros hablamos por necesidad. Es la manera en la que nosotros expresamos lo que sentimos, lo que queremos decir. Pero pues si agarramos la cómoda de que solo señalamos y nos pasan el juguete que estamos señalando, nunca vamos a tener la necesidad de decirle juguete o quiero o eso. Entonces, procurar no hacer este tipo de actitudes de lo que señale, adivinarle y dárselo, jugar mucho con ellos, escuchar música, nombrarle las cosas, sí, tal vez sacarlos y nombrarles todo lo que vemos en el ambiente. Y bueno, esas serían como mis recomendaciones. No sé si hay preguntas. Es que yo no puedo verlas. Entonces no sé, a ver si por ahí. Creo que sí hay preguntas. Dice, ¿se puede relacionar TDAH, autismo o algún otro trastorno con el problema del lenguaje? Nos preguntan. Sí, claro que sí. Por ejemplo, TDAH, que bueno, es el tema de déficit de atención e hiperactividad, eso se considera, o más bien, normalmente los niños con TDAH lo que presentan es un retardo de lenguaje. Por este tema de la hiperactividad y la manera en la que ellos perciben el ambiente de una manera tal vez muy acelerada, sí es común que los chicos presenten retardo de lenguaje. Retardo, ¿por qué? Porque recordemos que es diferente. Se puede poner a la par a un niño de su edad. Y los niños con trastorno del espectro autista o niños con este tema de una alteración psicosocial, que bueno, pertenece aquí todos los trastornos del espectro autista, normalmente lo que presentan son trastornos del lenguaje. ¿Por qué? Porque hay un trastorno tanto a nivel receptivo, es decir, la manera en la que ellos reciben la información, como la manera en la que lo comunican. Y es un problema que persiste normalmente a nivel infancia, a nivel adolescencia y a nivel adulto. Es decir, siempre va a haber un desfase en cuanto a nivel de lenguaje. Perfecto, muy bien. Diana Castillo nos dice, ¿hay algún tipo de autismo donde el niño sí socialice? Normalmente el trastorno del espectro autista de tipo Asperger, los niños lo que pasa con esto es que digamos que es como para explicarlo de manera sencilla, es un nivel más bajo del trastorno de espectro autista normal. Entonces, sí pueden socializar los chicos, de hecho no es como que no socialicen, depende mucho también de la manera en la que perciban la realidad e incluso hay niños con autismo que sí desarrollan su lenguaje. No, muchos niños no desarrollan el habla, más bien, sí el lenguaje, pero hay muchos chicos que lo desarrollan. Entonces, de la misma manera hay chicos que sí socializan, de la misma manera hay chicos que tal vez no presentan estereotipos
estereotipias tal vez de modo más complejo, que bueno, las estereotipias son estos como comportamientos repetitivos. Hay chicos que los presentan como en menor cantidad, hay chicos que los presentan en un nivel más complejo, y bueno, de esa misma manera con todas las esferas que componen a la persona. Perfecto, muy bien, muy interesante. Y nos pregunta Yaka sobre qué diferencia hay entre la terapia del lenguaje y el logopeda infantil. Logopeda infantil, así es. Ok, en realidad no hay diferencia, hay muchas formas de llamar a un terapeuta del lenguaje, también se les llama fonoaudiólogos, terapeutas en comunicación humana, logopedas, mm, fonoaudiólogos, no sé si ya lo dije, pero bueno, son como las diferentes formas en las que se conoce a un terapeuta del lenguaje. Normalmente depende mucho del país en donde desempeñan los estudios. Este tema de logopeda es como más de países europeos. El terapeuta del lenguaje o terapia de comunicación humana es como más en México y en este sentido, pero en realidad es lo mismo. Lo que sí no es lo mismo es tal vez psicólogos que desempeñan el papel de un terapeuta del lenguaje. Porque hay muchos psicólogos que desempeñan papel de terapeuta del lenguaje y empiezan a atender de una manera tal vez más cognitiva. Y el terapeuta del lenguaje lo ve como de una manera más clínica y también interviene, por ejemplo, en aspectos en donde se afecta el lenguaje a nivel anatómico, por ejemplo, a nivel muscular, un tema de sistema estomatognático, que es toda esta parte. Entonces, digamos que es lo mismo, no hay gran diferencia entre terapeuta de lenguaje y logopeda. Ok, perfecto. Y por ejemplo, dentro de tu experiencia, ¿cuáles son los problemas más comunes que llegas a atender, por ejemplo? ¿Y qué edades principalmente? Ok, pues los temas tal vez que más llego a atender es justo personas o niños con retardo de lenguaje. Es decir, que hay un desfase, no es, digamos que no es mucho el desfase y que además se puede como alcanzar a un niño o más bien a la edad en la que corresponde el lenguaje. Otro de los casos más comunes que se atienden, y no sé si hay algún terapeuta del lenguaje por aquí, no me dejarán mentir, es el tema de trastornos de sonidos del habla. Antes se conocían como dislalias, que bueno, ¿qué son las dislalias o trastornos de los sonidos del habla? Es cuando los pequeños no articulan bien algún sonido. Y bueno, un ejemplo muy claro y que creo que es de los más comunes, porque a mí me lo han preguntado mucho cuando les digo que soy terapeuta del lenguaje, me dicen como, o sea que tú enseñas a decir bien la R, eso es un trastorno de sonido del habla. Pero bueno, hay muchos otros fonemas que se ven afectados. Puede ser tanto en tema de distorsión, quiere decir que no dicen bien el fonema. Por ejemplo, el tema de que la R no la pronuncian de manera correcta puede ser un tema de sustitución, quiere decir que lo sustituyen por otro fonema. El tema de que muchas veces en lugar de decir ratón, los niños dicen latón, o un tema de omisión, es decir, se saltan el fonema en alguna palabra. No sé, al momento de decir rápido, dicen ápido. Son también de los casos más comunes, sin embargo, pues ahora la verdad es que empezamos a tener como más oportunidades y tal vez más, tenemos como un panorama más amplio de pacientes y de casos de lenguaje. ¿Por qué? Porque antes era una profesión que no se escuchaba mucho. Ahora, pues yo empiezo a notar que como que sí se escucha más, como que saben que ante cualquier signo de alerta, como ya se los comenté, pues saben que se debe canalizar a un terapeuta. Entonces, pues las personas empiezan a acudir y ahora, pues sí, tenemos como tal vez un panorama más amplio de problemas de lenguaje. Ah, y otro Perfecto. de Por los ejemplo, casos, Ajá, perdón, otro de sí. los casos, No, por ejemplo, dime.
comunes y que a mí me ha pasado, y creo que es algo importante mencionar, muchas veces o hay una etapa del desarrollo del lenguaje en el que el niño tiene un desfase o un desequilibrio entre el pensamiento interno y la producción de habla. Eso es normal, a todos nos pasa, bueno, a todos nos puede pasar, no a todos nos pasa. Normalmente pasa como a los 2 años, 2 años y medio. Y entonces, ¿qué pasa con este desequilibrio que presentan los niños? Empiezan con un tema de tartamudez, sin embargo no se le considera tartamudez, es por este desequilibrio normal en el desarrollo natural que se presenta. Muchos papás se espantan y los llevan al terapeuta de lenguaje porque piensan que su hijo es tartamudo. Sin embargo, es por este desequilibrio entre el pensamiento interno y el momento de hablar. El niño empieza como con este miedo, entonces en el momento de expresarse es un taza, pero no es tartamudez. Entonces, tranquilos, si su chiquita presenta esto a esta edad, está perfecto. Si ven que ya pasó esta edad y sigue presentando como esta forma de hablar, pues sí, ya es momento de canalizarlo con un especialista. Perfecto, muy bien. Por ejemplo, ahorita nos hacen una pregunta con respecto a que si están muy consentidos. Por ejemplo, ahorita tú lo mencionabas con la pandemia, pues muchos estábamos en casa y pues era más fácil el poder interactuar en muchas ocasiones con nuestros hijos y esta parte del consentimiento, el consentirlos, ¿qué tanto puede afectar o de qué manera repercute en su habla el que estén consentidos? Ok, bueno, un niño puede estar consentido, pero ser estimulado. Es decir, hay muchos niños que son consentidos en el tema de que tal vez se les da todo lo que piden, y lo obtienen o lo obtienen a base de berrinches, puede ser, y bueno, no pasa nada. Sin embargo, hay que diferenciar un poco en que tal vez en este tema de consentimiento o sobreprotección, a nuestro hijo empezamos a darle todo sin ningún esfuerzo. Normalmente los niños que presentan esto son los niños que señalan mucho. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? O muchas veces el niño empieza con una jerga, es decir, un tipo de comunicación que nadie le entiende, este tema de que el niño hace, y ahí va la mamá, dijo que quiere un vaso con chocolate, y dices, ¿en qué momento dijo eso? Yo no le entendí nada de eso, pero bueno, ¿qué hace el niño? Sabe que la mamá, y los niños son muy inteligentes y nos dominan así, nos agarran el modo. Entonces, si el niño sabe que la mamá le está traduciendo y le está satisfaciendo su necesidad, no va a encontrar esta necesidad del habla o de comunicar lo que siente. Entonces, en este tema, digamos, de consentir de esa manera, pues sí se ve afectado el lenguaje. Lo mejor es impulsar a nuestros niños a hablar, hablarles mucho. Ahora pueden estar consentidos, pero pues nosotros siempre estimularlos y también aplaudirles y presentarles una emoción cuando aparecen las primeras palabras, cuando aparecen los primeros sonidos, porque, ojo, también puede haber un tema de problemas o retardo del habla por ausencia de estimulación, que bueno, muchas veces es todo lo diferente a consentir al niño. El niño está llorando, el niño pide cosas y pues el papá o la persona que esté a cargo de él no atiende a su necesidad. Entonces también ahí se puede presentar un problema del habla y es todo lo diferente a un tema de consentimiento, ¿no? Y de sobreatención. Sí, sí, eso, bueno, lo que acabas de decir es bien importante con la parte de la estimulación, ¿no? Creo que parte importante, y creo que muchos a veces caemos en esta situación de lo que mencionas, de quiero, o sea, te señale y tú le das las cosas, ¿no? Entonces, realmente el estimular el lenguaje va a permitir, en este sentido, que no haya un retraso en el lenguaje, un retardo, mejor dicho, ¿no? En el lenguaje como tal. No sé si por ahí tengamos alguna otra pregunta de las personas que están con nosotros, o si tengas alguna duda. ¿Sí? A ver,
te escucho. Sí. Hola Tere, ¿cómo estás? Hola, Aquí detrás de cámaras. Oye, me da mucho gusto verte. Muchas gracias por este espacio. Y sí, tengo una duda. Ahorita hablabas mucho como de la parte estimular, ¿no? Y hablábamos como a nivel educativo, nosotros nos estamos encontrando con la situación que estamos arrastrando 2 años que cambió la educación, ¿no? Y estos 2 años se están convirtiendo en un problema que no nos está permitiendo, o sea, que estamos apenas desarrollando, ¿no? Como el niño que va en primero de primaria está cursando como segundo, la mitad de segundo de kinder, tercero. ¿Qué pasa también en la parte, comentabas un poquito, ¿no? Como que se fue como a la parte de vamos a utilizar solo recursos digitales porque estoy muy ocupada y ¿no? Te doy el teléfono, no me molestes. Pero ¿qué pasa en los pequeños que ahorita están ingresando a los primeros grados o a los maternales en esta parte del habla? O sea, ¿habrá algún momento donde se pueda recuperar estos 2 años también perdidos en el habla o se va a notar siempre ese retraso? ok. Sí, bueno, normalmente en un tema de tal vez de retardo del lenguaje por el tema de uso excesivo de tecnologías, puede ser difícil. O sea, normalmente yo me refiero al tema de uso de tecnologías, no me refiero tanto a la educación en línea, porque normalmente un profesional o alguien que se dedica al tema educativo, pues sí trae este concepto de que el niño no solamente debe de reforzar un concepto que ve de manera abstracta, es decir, mediante algo digital. Normalmente los profesores se dedican a, no sé, les enseñan los colores, pero pues lo acompañan de algo concreto, ¿no? O sea, ya sea como ese día traigan pelotas, ese día traigan juguetes. Entonces el niño está sí en esta interacción con algo virtual, pero también con la realidad. Yo me refiero más a problemas de lenguaje tal vez que se presentan cuando al niño la manera de darle atención es toma, entretente y le dan un dispositivo electrónico. Ahora, cuando pasa esto, cuando el niño presenta un retardo de lenguaje, porque la manera de jugar o la manera de tenerlo o de recibir estimulación en casa es por medio única y exclusivamente de aparatos digitales, sí, claro que sí, acercándose a un profesional y los papás también trabajando mucho en casa con este tema de estimulación, el chiquito sí puede alcanzar la edad adecuada o en cuanto al desarrollo del lenguaje sin ningún problema. Sin embargo, como les explicaba, si hablamos de un trastorno de lenguaje que implica más este desfase de como más largo o más marcado en cuanto al desarrollo normal del lenguaje, pues sí es difícil que llegue a la par. Normalmente el terapeuta del lenguaje lo que busca es que vaya lo más a la par posible con el compañero. Sin embargo, no va a haber un nivel igualitario en un trastorno del lenguaje. Siempre va a haber este desfase. Ahora, algo muy importante y se me olvidó comentarles es que el trastorno del lenguaje se considera un problema del neurodesarrollo. Esto quiere decir que normalmente está relacionado a, como ya lo habían preguntado, alteraciones psicosociales o bien lo que conocemos como trastorno del espectro autista, también alteraciones cromosómicas o genéticas, como son los síndromes, tal vez algunos, pues sí, síndromes, trisomías, por ejemplo. También tiene que ver con tal vez algún tema de alteración anatómica, por ejemplo, la parálisis cerebral infantil, en donde el niño tiene flacidez muscular, entonces eso le impide tal vez producir habla. Un tema de disartria, que también implica, habla de un tema muscular, un tema auditivo también, discapacidad auditiva, una discapacidad intelectual. Normalmente son todos los factores que se relacionan con el trastorno del lenguaje. Y bueno, ese sí, sí va a ser difícil alcanzarlo, pero bueno, con ayuda de un especialista, que es lo que se busca, que vaya lo más a la par posible
con una persona de su edad. Perfecto, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Judith nos pregunta que si la disfemia puede aparecer después de una situación traumática y si es así, ¿es temporal o puede quedar de manera permanente? Ok, dependiendo de cuál sea la situación. Muchas veces es el tema de disfemia, sí se puede, dependiendo de cuál sea el factor o la causa por la que se obtuvo tal vez el accidente, ¿no? O bueno, este tema que nos hablaban de que es algo que se adquiere, ¿no? Si no es un factor tan grave, claro que sí se puede corregir este tema de disfemia. Si es un factor tal vez mayor o más complejo, la disfemia pues sí puede permanecer, pero bueno, puede como regularse. Ahora, por ejemplo, un tema o un ejemplo. Para los que no sepan qué es disfemia, es lo que se conoce como tartamudez también. Muchas veces se produce tartamudez, por ejemplo, con la edad. Muchos adultos mayores presentan disfemia y esta disfemia puede ser por un problema en cuanto a nivel expresivo. Ellos empiezan a tener problemas musculares, digo, nos hacemos viejitos y empezamos a perder debilidad, ¿no? Bueno, empezamos a tener debilidad muscular. Entonces, por ejemplo, cuando un adulto mayor empieza con problemas de disfemia, pues sí, se busca fortalecer músculos y puede regularse. Sin embargo, tal vez con algún, no sé, accidente cerebrovascular más complejo, y que presente disfemia o este tema de tartamudez, pues puede permanecer, pero sí se puede rehabilitar. Perfecto. Me acuerdo de una película, no sé si estoy en lo cierto con esta del discurso del rey. No sé si la has Ujú. tenido la oportunidad de ver, ¿no? Que habla acerca justamente como del tartamudeo y de una situación, pues, tal vez traumática, ¿no? En este sentido, ¿no? Sí, así es. Con estas personas, ahora también depende mucho de la causa de la disfemia. La disfemia puede presentarse a nivel psicológico, es decir, tal vez a ella no compete tanto a un terapeuta de lenguaje y es bueno reconocer la causa de la disfemia. ¿Por qué? Porque involucra más un tema de extroversión, de hablar en público. La persona pues siente miedo y empieza con un tema de tartamudez. Sin embargo, si habla de algo muscular, es decir, que hay una dificultad porque tal vez nuestro tono muscular es excesivo y entonces se produce este tema de una tartamudez o disfemia o disfluencia, pues sí lo idóneo es acudir con un especialista de rehabilitación en el habla o el terapeuta del lenguaje. Perfecto, muy bien. Tenemos otra pregunta. Nos dice que si es una señal de alarma el hecho de que si nuestro hijo cambia las letras o aumenta letras o también si las escribe de abajo hacia arriba, por ejemplo, o las quita. Sí, bueno, supongo que hablan en tema de escritura. Entonces, Entonces, si es un signo de alerta, hay que ver hay que, bueno, sí darle como atención a la causa, porque hablamos de un tema o de una alteración en la percepción, y la percepción puede ser visual. Entonces, pues muchas veces es el tema de que los pequeños necesitan usar anteojos y por eso es que, por ejemplo, no siguen una línea o también puede ser como un tema más receptivo, es decir, no están como recibiendo la manera correcta de escribir. Ahora, muchas veces el tema de que nuestro hijo tenga una dislalia, bueno, lo que se conocía antes como dislalia, que ahora se conoce como trastorno de sonidos del habla, que es el tema de que yo les comentaba, de que un sonido no se produce de manera correcta, muchas veces se ve afectado en en la escritura, en la lectoescritura, sí, también en la lectura. Es decir,
si nuestro hijo no ha consolidado un fonema, no sé, voy a poner ejemplo, la R. Muchas veces ese mismo problema no solamente es a nivel habla, sino que también lo lleva a la escritura, es decir, omite muchas veces la R o la cambia por L. ¿Por qué? Porque hay un tema de conciencia fonológica y también la manera de leerlo, pues al producir suena de la misma forma, aunque él esté viendo que la letra no es la L, por ejemplo, en tema de que haya este factor de sustitución, muchas veces él aún al ver la R, pues lo pronuncia como L y lo lleva a la escritura también como L. Entonces sí, se relaciona. Ok, muy bien. Por ejemplo, ahorita que decías de la R, que es uno de los problemas más comunes. Por ejemplo, ya a veces no tenemos la oportunidad de ir con un especialista, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ejercicios o qué tips podrías darnos como para mejorar esta cuestión de la R? Porque creo que es algo muy común. Pues depende mucho, porque muchas veces el tema de que los chicos no puedan pronunciar la R o algún fonema puede implicar en un tema de frenillo. Entonces, pues va más hacia tema lingual. Muchas veces interviene el tema, no es el tema de frenillo, simplemente nuestro hijo no está colocando de manera correcta la lengua. A esto se le llama punto y modo de articulación. Es decir, nosotros para decir la M, nuestro punto y modo de articulación es unir nuestros labios. Incluso pues son los fonemas bilabiales, ¿no? Pero obviamente si yo pongo mis dientes tal vez en el labio inferior, ni siquiera suena de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay una distorsión. El punto y modo de articulación se ve distorsionado. Entonces, tenemos que ver cuál es la causa de que nuestro hijo esté tal vez pronunciando mal este fonema. Ahora, si es un tema de punto y modo de articulación, pues sí hay ejercicios linguales en los que pues se coloca de manera correcta la lengua en la cavidad oral y de esa manera lo puede emitir. Muchas veces también es un tema en el que no hay como esta percepción y él coloca, digamos, la lengua de una forma diferente o pueden tener debilidad también en el músculo lingual e implica como un temblor en la lengua y eso también puede provocar que nuestro hijo no esté pronunciando de manera correcta el fonema. Entonces, es difícil como que tal vez de un ejercicio porque depende mucho del origen por el que esté causando el que nuestro hijo no lo esté diciendo de manera correcta. Pero bueno, hay muchos ejercicios linguales, el que también nosotros le hagamos la conciencia fonológica de que suena r y no l. Pues yo me iría como por eso tal vez. Pero pues sí considero siempre un especialista para que diga la causa. Muchas veces se tiene la idea de que untando cajeta y pues como que adquiere el fonema, pero no es cierto. La próxima alrededor, ¿no? Que terminan todos embarrados y que con la lengua, ¿no? Por ejemplo. Justo, o sea, puede obtenerse tal vez un tema de conciencia en el punto y modo de articulación, enseñándole a nuestros hijos con algún tablet dónde colocar la lengua o dónde colocar los diferentes órganos articulatorios, pero no es como que por lamer mermelada alrededor de la boca el niño va a decir mágicamente la R. Por ejemplo, soplar burbujas, pues no es como que por soplar burbujas vayas a decir un fonema. Correcto. Eso es como para estimular, ¿no? Nos preguntan justamente lo que acabas de decir, del hecho de soplar burbujas, por ejemplo, ¿no? Que a veces lo ocupan como para estimular. Como para estimular. Más que una terapia. Más que una terapia, ¿no? Entonces dicen, es que no habla bien, pues que sople burbujas, ¿no?
Ajá, sí, no, yo me impresiono porque es como de, pues a mí no me, o sea, por ejemplo, si así fuera, pues solo soplaríamos burbujas y entonces todos hablaríamos. Más bien el tema de soplar burbujas, o sea, son técnicas que sí pueden utilizarse, pero que han sido mal utilizadas. Muchas veces es, ponle a soplar burbujas y va a hablar solito. Evidentemente el niño nunca va a hablar porque pues soplar burbujas, ¿qué implica? Si el niño tiene un tema de debilidad muscular, pues nosotros para soplar burbujas sí necesitamos fuerza en músculos que tenemos en nuestra carita. Hay muchos chiquitos que se busca que tengan esta fortaleza muscular, sí, haciendo diferentes ejercicios como soplar burbujas, eso sí, y estoy totalmente de acuerdo, pero por soplar burbujas no vas a emitir un fonema o a adquirir el habla. Con la mermelada tampoco, más bien es lo que, bueno, estoy viendo ahorita los comentarios que ponen mermelada, es lo que yo les decía, sí podemos utilizar algún factor o algún elemento untable para que nuestro chico haga conciencia del punto y modo de articulación, es decir, la manera en la que se conectan los órganos articulatorios. Es decir, difícilmente pasa, pero si mi niño, en lugar de decir, me hace, no está, no está articulando, no está juntando los órganos articulatorios correctos. Cuando nosotros queremos hacer el fonema lo que tenemos que juntar son los labios, porque es un fonema bilabial. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestro chiquito en terapia del lenguaje tal vez lo vea divertido o le entretenga hacer este punto de articulación? Ok, le ponemos algún table aquí y algún table aquí, le decimos una donde yo te puse y ahora hace el sonido. Eso sí se puede hacer. Pero no lamer por lamer, pues nunca vamos a adquirir nada. Por ejemplo, nos preguntan que si puede ser hereditario el sonido de la R, ya que a lo mejor el papá o alguien más ha tenido este problema. Sí, por ejemplo, hay muchas veces el tema del sonido de la R, cuando no es un tema de conciencia fonológica o un tema en el que el pequeño no está como consciente de este punto y modo de articulación, sí puede ser algo hereditario y puede ser en alguna estructura anatómica. No sé, que nuestro papá, no se tenga un paladar ojival, que son paladares así, y que normalmente las personas con paladar ojival, este paladar ojival se presenta en personas con síndrome de Down, por ejemplo, o sea, es como muy característico, pero hay personas que tienen también paladar ojival, pues hay una dificultad para pronunciar el fonema R. Un tema de frenillo también puede ser la causa. Ok, por ahí nos decían, dice, justo ayer recomendé que inflaran globos, ¿no? O por ejemplo, el lápiz en la lengua, que también es muy recurrido, ¿no? Son de las situaciones que a veces, yo creo que, obviamente, lo más importante es acudir con un especialista, o sea, esa es una realidad, ¿no? Pero muchas veces nosotros queremos ayudar a nuestros hijos, porque finalmente como papás a veces, pues quieres hacerlo, ¿no? Pero creo que sí recae en la importancia o qué tan importante es ir con un especialista, ¿no? O sea, realmente a veces en lugar de ayudar, podemos, no sé si tú me podrías dar la razón, podemos atrofiar este proceso, o sea, podemos atrasarlo, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, ahora que ponen este comentario que ya lo vi, el tema de justo ayer yo recomendé que se inflaran globos, pues recordar siempre que todo aprendizaje va con un objetivo, ¿no? Y con un proceso, o sea, siempre todos tenemos un proceso para poder llegar a una meta. Entonces, si te pones a pensar cuál es el proceso o qué tienen que ver inflar globos para tal vez hablar, pues hasta tú te pones, o sea, ya que te pones a pensar, dices, no, pues qué irónico, o sea, ¿qué hago, no? Inflar globos sí puede tener muchos beneficios, no digo que no, pero no a tema tal vez del habla o de adquirir el habla.
Sí, es la importancia, digamos, de acudir con un especialista y que puede desmentir todos estos mitos, que te dice, ok, no por esto, no por esto, o sea, siempre con argumentos, no nada más decir, no es así y porque sí, así como decir, infla globos porque así adquieres el habla. Y entonces en el momento que preguntas, ¿y por qué se adquiere el habla? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se beneficia? O explícame, pues a ver ahí que te expliquen por qué inflando globos vas a obtener el habla. Así es. Por ejemplo, ahorita hablabas de mitos. O sea, ¿cuáles son los principales mitos con los cuales nos podemos encontrar? O tú, por ejemplo, te encuentras desde tu especialidad, por ejemplo, porque me imagino que hay muchísimos, pero hay ciertos mitos con respecto a la cuestión del lenguaje, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, pues la verdad es que he escuchado un montón de barbaridades que hasta se me van a reír. O sea, por ejemplo, un día escuché a una señora que me dijo como, no, pues es que yo le estuve poniendo el botón rojo para que hablara. Yo dije, ah, ok, este, no creo que hable. Este, pues yo creo que ahora como más común y que lamentablemente pues los que realmente son especialistas en tema de lenguaje, pues hemos tratado de luchar y de poder combatir con este tipo de mitos. Yo creo que pues mucho el tema de las praxias. Las praxias es este tema del movimiento lingual. Las praxias sirven, los movimientos linguales sí nos funcionan, pero hay que encontrar el objetivo por el cual nos va a funcionar. Es decir, si una persona con debilidad muscular en tema de músculo lingual o a nivel lingual, es decir, que la persona le tambalea la lengua, sí nos va a funcionar hacer con él movimientos linguales. Sí nos va a funcionar con él tal vez el tema de sostener el lápiz. ¿Por qué? Porque implica un esfuerzo y entonces implica un trabajo con los músculos. En eso sí nos va a ayudar, pero no vamos a decirle que sostenga el lápiz y entonces mágicamente la persona va a hablar. Entonces, yo creo que es con el tema de praxias linguales, es con el mito con el que más nos encontramos los terapeutas de lenguaje. Y otra de las causas, yo creo que es la falta de información. Muchas veces he llegado a tener papás que llegan con su niño de 3 años, el niño no habla y entonces es un tema de, me dijeron en la escuela que no era normal. O sea, yo como papá no me di cuenta y me dijeron en la escuela. Entonces, si somos personas que estamos relacionados o a cargo de niños, es decir, educadores, terapeutas de lenguaje y papás, yo sí siempre fomento o aconsejo estar informados del desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Para que cualquier cosa, cualquier signo que lo notemos fuera de lo normal, podamos externarlo y entonces que el niño esté a tiempo de acudir con un especialista. Correcto, muy bien. Sí, aquí nos dicen otros mitos es que las mujeres hablan más que los hombres, por ejemplo. O dice que las mujeres hablan primero que los hombres. Hace rato yo leía, perdón, hace rato alcancé a leer un texto que decía que los hombres somos más propensos a desarrollar problemas de lenguaje. ¿Esto es cierto? Sí, eso sí es cierto. Sí, sí, eso sí es ¿A qué verdad. se debe eso? Pues la manera en la que el lenguaje se sitúa en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Entonces digamos que la mujer por naturaleza, no es una regla, ¿eh? O sea, no todos los niños o no todos los hombres van a tener problemas de lenguaje, aclaro. Pero por naturaleza, la mujer, digamos que esta área del lenguaje o este hemisferio izquierdo lo tiene como sobreestimulado. Incluso, pues muchas veces por esto es el tema de que
pues incluso en parejas, pero les digo, o sea, no es ley. ¿Por qué? Porque hay muchas veces la mujer no tiene este tema y el hombre es muy extrovertido, pero bueno, o sea, sí se ve mucho que en una relación, tal vez el hombre muchas veces es el que escucha y la mujer es la que habla, 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 habla. Pero pues es por un tema fisiológico, neurológico, que el tema del hemisferio izquierdo. Correcto, muy bien. Dicen por aquí que otro mito es que a los bebés no les corten las uñas con corta uñas porque Ah, perderán el habla. No había yo escuchado eso. Yo no bueno, había hay que escuchado eso. avanzar. O el cabello, creo que también, no sé. Sí, hay muchos Por puntos ejemplo, que no van. Ajá. sí, dime. Dice aquí que la trampa lengual, ¿qué tan viable es y por qué puede mandársela a un niño? ¿La qué, perdón? La trampa lengual, así me pusieron. No sé a qué ¿Trampa se lengual? refieren con la trampa lengual. Ajá, sí me pusieron. La trampa lengual, ¿qué tan viable es o por qué pueden mandársela a un niño? Dice, Ah, ya me yo, pusieron una trampa a mí. ah, supongo como, bueno, no sé si la persona que puso esta pregunta, pero supongo que se refiere como al tema del paladar. No sé, a No ver sé. si ahí por ahí Yaka nos pueda informar un poquito en qué consiste la trampa lengual para que también tengamos pues los demás Creo que es como conocimiento o a qué se refiere. que se pone el paladar. ¿Sí, verdad? Sí, dice que sí. Ah, perfecto. Sí, sí ayuda. Ah, muchas veces se tienen problemas del habla por alteraciones en, digamos, como la colocación de los dientes. ¿Y por qué se tienen estas alteraciones? Porque justo en la emisión sí, la manera en la que nosotros articulamos fonemas, nosotros utilizamos muchos órganos articulatorios. Uno de esos órganos articulatorios que nos funcionan son los dientes. Entonces, si nosotros tenemos una posición inadecuada de dientes, sí puede estar relacionado a un problema del habla. Si nosotros tenemos un paladar ojival, puede estar relacionado a un problema del habla. Entonces, según yo, las trampas linguales lo que hacen es extender el paladar, según yo. No sé no sé si me puedan desmentir o es confirmar eso, pero sí, claro que ayudan, porque ¿qué hace? Es la corrección de la cavidad oral. Nuestra cavidad oral implica mucho, o más bien es lo que nosotros usamos o utilizamos para estar articulando todo el tiempo y entonces con ello emitir palabras. Perfecto, muy bien. No sé si por aquí hay, dice, bueno, para ir también que conozcan un poquitito más acerca de ti, de todo lo que tú realizas, no sé si nos pudieras compartir dónde está tu consultorio, cómo podemos contactarte también, tus horarios, porque creo que es importante, ¿no? Y qué áreas también puedes atender en este caso. Claro que sí, muchas gracias. Pues mi consultorio está por el Mirador, está en la 37 Oriente, Colonia El Mirador, ahí pueden acudir, con mucho gusto los atenderé. Los horarios de las consultas o la forma en la que yo consulto son viernes y sábados, los viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, yo he tenido de muchísimos pacientes, he visto a muchas personas, he visto a adultos mayores tal vez con problemas de afasia. Una afasia es este problema del habla o bueno, también del lenguaje tanto expresivo como receptivo por un tema de un accidente cerebrovascular o también por un tema de, se me fue la palabra, pero ¿qué es lo que presentan los adultos mayores cuando pierden como el tema cognitivo? Se me fue. Como falta de Un memoria, chocolate. podríamos...
Un O sea, como chocolate a el quien lo... olvidar las cosas. Ajá, pero se me fue la palabra. Un chocolate a quien lo ponga en los comentarios. Pero bueno, como por este periodo por el que pasan los adultos mayores y que pierden el habla y que está relacionado con la demencia. Muchísimas gracias. Lore Martínez, te acabas de ganar el chocolate. Un tema de demencia que está relacionado con el habla, pues sí se puede acudir a un terapeuta de lenguaje. Desde un tema de estimulación, la estimulación temprana es algo que ayuda demasiado a los pequeños a poder desarrollar de una forma correcta el habla o bueno, digo, una estimulación temprana desde un terapeuta de lenguaje, pues se enfoca en el tema de comunicación, tal vez desde un fisioterapeuta, pues en todo este tema del movimiento, ¿no? Pero bueno, busca el tema de que no haya problemas en el neurodesarrollo, pues un chiquito que empiece con estos signos de alerta también acude a un terapeuta de lenguaje, algún adolescente que presente tal vez algún problema del habla, no sé, este tema de disfemia, que aquí lo tocábamos en la plática, por un tema de ser introvertido, pero además que se relacione con algo muscular, pues acude también un terapeuta de lenguaje. Entonces, no hay edad para el tema de rehabilitación a nivel lenguaje. Y cualquier, yo creo que especialista en terapia de lenguaje puede atender esos casos. Dice por aquí Nelly Camargo, creo que lo estás leyendo, ¿verdad? Sí, aquí ¿lo leo? Sí, bueno, no sé si quieras leerlo, pero bueno, nos comparte un poquitito de la experiencia que tuvo con su especialista en lenguaje, ¿no? Y de la importancia que actualmente su hijo, pues, tiene con esta situación, ¿no? Entonces, creo que lo mencionabas en un principio, ¿no? La importancia tan grande que es acudir con un especialista, ¿no? Lamentablemente a veces yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos como papás es el que nos da miedo aceptar que pudiera tener alguna situación, ¿no? O que pudiera tener un problema, ¿no? Y más allá de esto, creo que lo más importante es atenderlo, ¿no? O sea, realmente atender el problema creo que es fundamental, ¿no? Y perder el miedo, o sea, yo lo hablo como papá también, que a veces decimos, ¿no? Nuestros hijos son lo más preciado que tenemos, pero a veces nos da miedo que alguien nos diga, pues es que tiene un problema o tiene esto, ¿no? Pero qué mejor que llevarlo con un especialista, ¿no crees? Sí, así es. Además, bueno, a mí también me ha pasado, sí, sí he tenido como papás que me comparten esto, que incluso me dicen como cuando presentan un problema de lenguaje se sienten culpables y yo les digo, no te sientas culpable, todo lo contrario, el que estés acercándote a un especialista o al tema de atención de tu hijo, digo, ya fuera del tema del lenguaje, que tu hijo presente algo que tú veas que no es correcto o que no te lata, pues este tema de acercarlo y a pesar de que te digan lo que te digan, pues habla de todo el amor que le tienes a tu hijo y de que deseas lo mejor. Ahora, también estar muy conscientes de que si un especialista, sea cual sea el área, te muestra que hay un signo de alerta, pues digo, no tener miedo a esto, todo lo contrario, siempre pensar que es para un beneficio y que se regule el desarrollo de nuestro pequeño. Así es, dice por aquí, prometo ya no compartir mis conocimientos nulos, ahora los canalizaré con un especialista. Ok, pues bueno, también parte importante de estos espacios que la verdad desde IFDE, como es la página, buscamos, es justamente eso, ¿no? Acercar a toda nuestra comunidad y a la sociedad en general con estos temas que muchas veces, pues, no conocemos de lleno esta situación, ¿no? A veces nosotros con los mitos que mostrábamos o los mitos que aparecían, nos creemos que podemos ayudar a nuestros hijos, ¿no? Pero realmente necesitamos espacios como estos para profundizar justamente en los diferentes problemas o en las diferentes situaciones que pudieran pasar nuestros niños, ¿no? Entonces, ¿qué mejor
y justamente este es el objetivo de esta página, que podamos acercarlos con especialistas y que obviamente ellos pues nos puedan ayudar desde su disciplina, desde lo que ellos saben y que nos puedan compartir y que nos puedan ayudar, ¿no? A que nuestros hijos pues se desarrollen de manera importante y de manera correcta, ¿no? Ya como para ir finalizando esta parte, ¿desde qué edad pueden acudir los niños? Es decir, como una manera preventiva o como una situación que pudiéramos identificar que ya hay un problema. Ok, hay muchas personas, o bueno, a veces se tiene mucho este mito, yo también lo he escuchado y como que lo preguntas ahora, Abraham, porque me acordé de otro de los mitos que existen. Muchas veces es el tema de, tienes 7 años, a los 7 años se consolida el lenguaje, por eso es que muchos lo relacionan, ¿no? Y dicen, tienes 7 años, no, ya no lo puedo llevar al terapeuta de lenguaje, ya se quedó así, ni modo, y que viva así, ¿no? Casi, casi. De hecho, pues a veces también se tenía mucho el mito de que como tenía 7 años, pues casi, casi se negaba el servicio, ¿no? Digo, antes. No hay edad, o sea, sí implica mucho este tema tal vez en los primeros años, pues nuestras conexiones neuronales, pues hay un tema de plasticidad cerebral muy importante y que entonces siempre te dicen, ¿no? Como que en los primeros años, si lo detectas, llévalo. Pero yo diría, o sea, así como en los primeros años si lo detectas, lo llevas. Si en la adolescencia detectas algo, llévalo a terapia de lenguaje, o si detectas algo en la edad adulta, llévalo a terapia de lenguaje. O sea, yo la verdad es que he tenido pacientes de todas las edades. Digo, actualmente tengo pacientes de la tercera edad, tengo jóvenes, tengo adultos y tengo bebés. Entonces, no hay edad, siempre buscar el objetivo, siempre es bueno, y yo les recomiendo que cuando se acerquen a un especialista, uno, le exijan cómo va a ser la valoración de su hijo, esa valoración, qué objetivo va a tener, qué es lo que va a atender o qué es lo que se busca obtener de esos resultados y de los resultados de la prueba de valoración que le hagan a su pequeño o a su hijo o adulto mayor. ¿Cuál va a ser el plan de tratamiento? ¿Cómo es que esas deficiencias que tal vez se detectaron en la valoración, cómo van a ser tratadas? Siempre debe de haber un plan de tratamiento personalizado. Ustedes tienen todo el derecho de conocer ese plan de tratamiento, en cuanto a áreas de trabajo como en cuanto a tiempo. Entonces, yo creo que el terapeuta del lenguaje también debe ser como muy comunicativo con el familiar y el paciente, para que sepan cómo es que van a trabajar y no solamente trabajar sin objetivos. Perfecto, muy bien. Ya nada más como para ir cerrando, ya ahora es una de las últimas preguntas. Hay personas que están aquí que se dedican a la educación o que trabajan con jóvenes o con niños en este caso. Por ejemplo, como docentes, ¿cómo podemos trabajar a la par de un terapeuta de lenguaje? Es decir, ¿de qué manera tú, como especialista, nos puedes dotar de herramientas para trabajarlos o trabajar en el salón de clases, por ejemplo? Claro que sí, pues, de hecho, cuando un paciente acude a terapia de lenguaje, o a cualquiera, atención o especialidad que involucre una de las esferas de la persona, pues debe de estar en continua comunicación con las demás personas que intervienen en las otras esferas, ¿no? O sea, por ejemplo, en un tema de terapia de lenguaje y un tema de formación, el terapeuta del lenguaje siempre debe de estar en contacto con las otras personas con las que se rodea su paciente. Entonces, no sé, si es un joven que presenta, no sé, el tema de disfemia por un tema muscular, pues fortalecer tanto en terapia de lenguaje como en casa como en la escuela. Es decir, en la escuela se pide que en las actividades normales de la escuela el profesor sea quien esté monitoreando todo el ejercicio y el avance que se hace en terapia del lenguaje. Por ejemplo, en este tema de disfemia, pues algo que
pudiera ayudar al adolescente a fortalecer músculos, pues es bien este tema de estar hablando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, estamos moviendo muchos músculos de la cara y dándoles un tono. Entonces, en la escuela, ¿qué ejercicio se puede hacer? Pues el profesor lo puede poner a exponer un tema, lo puede poner a explicar, pero el profesor tal vez no sabe esto, ¿no? Entonces es necesaria siempre la comunicación con un terapeuta de lenguaje, y el terapeuta de lenguaje, pues no absorber la información que tiene del paciente, todo lo contrario, externarla a las demás personas que rodean al paciente para poder también ver y observar un desarrollo mucho más rápido y una adquisición de habilidades de la misma manera. Perfecto, muy bien. Y nos preguntan el número de tu consultorio, el número telefónico de tu consultorio, para que también No lo tengo, podamos pero pedir. mi teléfono celular, que es donde me pueden encontrar, lo voy a anotar aquí. ¿Sí? Ajá. Es 23 12 66 72. Ahí a sus órdenes, a ese número me pueden contactar y yo les estaré diciendo cuál sería el proceso. Normalmente el proceso que llevo es hacerles una evaluación diagnóstica y a partir de los resultados de esta evaluación, pues se elabora un plan de tratamiento personalizado. Quiere decir que va con pues de acuerdo a las necesidades del paciente. Perfecto, muy bien. Pues no sé si por ahí tengamos algunas otras preguntas. Creo que ya no hay. Creo que este pequeño espacio fue muy interesante. La verdad que para mí es un enorme gusto poder compartir este espacio contigo. De verdad, más allá de la cuestión como profesional, yo puedo decir que Tere es una persona muy humana, ¿no? Una persona con una calidez humana muy importante. Lo pude observar, lo pude trabajar con ella también en algún momento cuando era más pequeña, estábamos en la prepa prácticamente, pero creo que la esencia y la calidez humana, estaba ella, sí, obviamente estaba ella, yo no, ¿sale? Pero realmente la calidez humana con la que ella emite, creo que valdría mucho la pena. Si nosotros tenemos la oportunidad de acudir y sabemos que a lo mejor no nuestros hijos, pero si alguien más requiere de una situación con un especialista, la verdad es que yo recomiendo mucho a Tere. Entonces, pues, no sé si por último quisieras compartirnos un poquitito, ¿a qué invitas, por ejemplo, a nuestro público, ¿sí? ¿Cuál sería tu invitación con respecto a que acudan con un especialista en lenguaje? Claro que sí. Bueno, antes de mi aportación, pues gracias Abraham, gracias Cari, pues ya los conozco de tiempo. Digo, ustedes tuvieron que ver, una, con mi formación, y dos, pues mucho con el tema de la elección de mi carrera, ¿no? Que también es, creo que ahí muy importante decirlo. Muchas gracias, y es un gusto pues poder volvernos a encontrar, aunque sea así en línea, y padrísima la actividad. La verdad es que se me pasó el tiempo volando. Y bueno, un comentario que digo o algún consejo, pues una, estar informados. Yo, el ejemplo que les ponía de la pandemia, o sea, si nosotros no conociéramos cuáles son los síntomas de COVID, pues ante cualquier síntoma, pues no nos haríamos la prueba, ¿no? Y pasaríamos por desapercibidos. Entonces, de la misma manera, informarnos acerca de cuál es nuestro desarrollo como personas, de manera normal, para que ante cualquier signo de alerta, pues nosotros lo podamos detectar de manera rápida, o incluso también ser herramienta para poder ayudar a otros. Entonces, si nosotros detectamos tal vez en el hijo de alguna amiga algún problema del lenguaje, pues podérselo comunicar. Tal vez para esta persona está pasando por desapercibido y le está tomando como algo normal. Y otro de los consejos que doy es que siempre algún argumento que no tenga como validez científica o realmente como un sustento, pues no comprarlo, ¿no? O sea, este tema que ya comentábamos ahorita, riéndonos, pues el tema de soplar burbujas y de tener el lápiz y que de cortar las uñas y que no hablan,
pues cuál es la validez o cuál es el argumento que sustenta esa respuesta. Entonces siempre pedir como este argumento también para no comprarnos todo lo que nos dicen en la vida. Y digo, este consejo como a nivel general, ¿no? No solo a nivel lenguaje. Así es. Sí, de verdad que es un gusto el poder compartir estos momentos. La verdad es que se nos fue el tiempo rapidísimo. La verdad, con temas tan interesantes, creo que podríamos pasarnos muchísimas horas hablando de este tema. La verdad, la información que nos acabas de mencionar es muy importante. Entonces, pues solamente agradecerte el espacio, agradecerte el tiempo que nos donaste para poder entender un poquitito más acerca de la terapia del lenguaje. Y pues bueno, también, no sé si con respecto a, yo te voy a sacar alguna promoción, porque eso es importante también. No sé, ¿qué pudieran, o tú qué nos podrías dar en ese sentido, si dicen que te vieron a través de IFDE, y pues no sé, a ver si por ahí alguna promoción, algún descuentito o algo así. Te estoy poniendo en evidencia ahorita, entonces, no sé, tú dime. Sí, hace buenísimo, aparte. No, claro que sí. Pues si son canalizados por ustedes, que pues me gustaría que tal vez que tú y Cari me dijeran como, oye, va de nuestra Sí, parte claro. tal persona, claro que sí se puede considerar un descuento, tal vez pudiéramos acordar que fuera en la historia clínica, bueno, digamos como en esta primera parte de la evaluación. Sí, sí, me parece perfecto, ya, ahí está. Entonces, muchas gracias, Tere, de Ya. verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por todo lo que nos aportaste en este momento, y que creo que no va a ser la última vez. Yo espero que no sea la última vez que nos puedas compartir y que haya otras situaciones, otros momentos donde podamos compartir. Sé que por ahí también tienes otros temas que abordar y que también resultan de mucho interés, ¿no? Entonces, la verdad, te agradezco muchísimo y sí me gustaría que posteriormente nos pudieras acompañar. Yo sé que tienes una agenda muy ocupada, que tienes muchas cosas que hacer a veces, pero bueno, te agradezco muchísimo este pequeño espacio que nos brindaste. Cuenten con ello. Temas de lenguaje y temas de inclusión de personas con discapacidad, con mucho gusto, estoy a sus órdenes y saben que cuentan conmigo. Ahí me veo cómo le hago con la agenda y me abro un espacio. Con mucho gusto. Pues muy bien, muchísimas gracias de verdad nuevamente. Me dio muchísimo gusto saludarte. Espero que estés muy bien. Le saludas también a tu hermana y a toda tu familia, esperando que se encuentren muy bien. Y pues nada, agradecerte mucho, mucho todo lo que nos acabas de mencionar. Te agradezco muchísimo. Que tengas una excelente noche. Y a todos los que nos vieron, pues también igual, les agradecemos muchísimo que se hayan conectado, que hayan estado aquí. Y pues bueno, vamos a estar, el próximo jueves también estaremos hablando de otros temas. Pero bueno, de antemano te agradezco muchísimo, Tere, este espacio. Que tengas una excelente noche. Gracias. Un abrazo. Bye. Saludos, saludos a toda tu familia, que estén muy bien. Muchas gracias. Pues ya está, chicos. En esta situación. Espero que les haya servido, que les haya sido de mucho interés. Para mí lo fue, y no sé si para los que estuvimos aquí también. Creo que estos espacios están consolidándose. Ya vamos a tener posteriormente a una situación con neuroeducación. Estamos ya en esta situación, estamos en abril, vamos a tener también una entrevista. Entonces, para que también ustedes se puedan ir conectando. Sí, realmente lo que se busca, como ya les había mencionado, es esto, que nosotros podamos a través de especialistas poder compartir un poquitito y apoyar en esta situación, ¿no? Creo que es bien importante que desde diferentes perspectivas y con diferentes especialistas atender algunos de los problemas que pudiéramos observar, no solamente a nivel ahorita del lenguaje, sino también de otras situaciones, ¿no? Muy bien, que estén muy bien, les agradezco muchísimo. También de igual manera, que nos mande un mensaje. Si alguien está interesado en acudir al consultorio, pues mándenos un mensaje para que nosotros podamos canalizar y en este caso pues, lo puedan hacer
acreedores a ese pequeño descuento, ¿no? Que creo que también pues nos ayuda muchísimo, ¿sale? Entonces, muy buenas noches, que descansen y nos vemos el próximo jueves con otro tema muy interesante. Ahí en la semana estaré contando cuál será el tema, ¿sí? Para que estén muy atentos y pues obviamente puedan compartirlo, ¿sale? Muchísimas gracias, que tengan una excelente, excelente noche. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego.